Bopa. Bopa le dijiste, Bopa Sí. le llevaste. Bopa. Ni siquiera es vos con S, es vos. Pero tampoco acá nadie levanta la mano y dice, esperan, porque no entendí nada de lo que dijiste. Acá todo el mundo escucha y entiende, pero todos sabemos que en realidad es vos, vos. Pero acá queda un vos. ¿Y por qué eso? Y esa es justamente, Bo. ese es el ritmo del guaraní. En guaraní pues no hay palabras ni sílabas que terminen en consonante. De allí también quedó dentro de esa manera tan peculiar de hablar, en ese acento paraguayo, es decir, Ah, libertad. Salió libertad. ¿Eh? O qué lindo tu reloj. Ni siquiera es reloj, ¿ah? Ni no es libertad y con la de afuera. Es libertad y reloj. ¿Por qué? Por esa tendencia al guaraní. En estos días le escuché. eso sí está bien interesante, no sabía que era por eso. O sea, sí había escuchado que no terminaban como en consonantes algunas palabras, pero no sabía que era por eso, que era porque en el guaraní no terminan, o bueno, en la mayoría, me imagino yo, no terminan en consonante, por eso dicen bo. Sí, aquí sí decimos vos y la S a veces es muy marcada y trato de decir siempre la D al final de libertad, pero a veces como que hay mucha gente que no la utiliza aquí tampoco. O sea, yo he escuchado gente que no dice ciudad, dice ciudad, eso, o calidad. Eso sí suele ser algo muy común. Yo creo que a veces también digo eso, pero calidad es lo correcto. Pero no sabía eso. Está bien interesante. Creo que hay que ponerse más atención a cómo uno mismo habla, ¿verdad? Porque cuando alguien dice vení na, esa terminación na es guaraní. Sí. Yo estoy hablando en castellano, yo digo vení na. Nadie dice acá ven o venga, acá decimos venir, ¿verdad? En el trato que nos damos, ¿verdad? Entonces, vení na, andate na, contale na, y esa terminación na es guaraní. Y ese acento paraguayo allí es tan diferente al que puedan tener los argentinos, los chilenos, los españoles. Estamos hablando de castellano. O decimos vení que, o andate que. O el yoko. Y allí está, Yoko. Y mismo con algo parecido a eso, muy de jóvenes, pues yo escucho mucho eso en el hablar de la... De eso no tenía idea. Esas terminaciones na, co, no sabía que así decían. Yo creo que cuando llegue a Paraguay no les voy a entender nada de ustedes. A pesar que he visto como chorrocientos mil videos de Paraguay. No, cada día aprendo que sé menos de guaraní de lo que imaginaba. Pero con entendernos está bien. Tampoco es necesario que hablemos perfectamente los otros idiomas. Creo que a mí se me entiende un poco y yo puedo entenderles. A menos de que me hablen en guaraní, a lo mejor ahí sí no les entiendo, pero en español probablemente sí. Habrán algunas palabras que a lo mejor no coincidamos tanto, pero en general supongo que sí. Ya llévenme a Paraguay.